Hola, buenas tardes. Venga, seguimos como todos los días. Vamos a subir la presentación de hoy. Vamos a ver. Por aquí está. Vale, ya se está subiendo. Bueno, hoy vamos a tener una sesión en la que vamos a hablar un poquito acerca de visualización, pero desde la perspectiva del BI. Ya sé que habéis tenido una asignatura de visualización de datos, está claro, pero es muy diferente la visualización de datos desde un punto de vista pues más de ciencia de datos, en la que quizá lo que buscamos es identificar patrones, correlaciones, posibles causalidades, etcétera, ¿no? Que es, digamos, que tiene un fin muy distinto a lo que se refiere cuando tenemos que visualizar datos desde un punto de vista de negocio, ¿no? KPIs para que nos permitan pues, tomar decisiones, entender mejor cómo está funcionando un área departamental, un negocio. Es muy diferente un ámbito u otro. Así que por eso pues tenemos esta sesión de hoy en la que vamos a hablar pues, sobre todo eso, ¿no? La presentación de hoy veis que es bastante larga, tiene 73 hojas. Puede sonar a que esto va a ser un tostón horrible, pero en realidad no, espero que no sea así. O sea, la idea precisamente es que veamos pues, muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos de, más que centrados en cuestiones teóricas, que a veces son más aburridas y tampoco son tan necesarias, ya teniendo en cuenta que habéis tenido una asignatura de visualización, yo lo que quiero centrarme ha sido más pues bueno, en ejemplos, ¿no? De cosas que debemos hacer, cuáles sí, cuáles no. Pues que veamos, yo creo que un poquito de todo, teniendo en cuenta que también esta sesión de hoy es realmente, pues la última, vamos a decir, es positiva como tal, porque ya lo que nos queda es la siguiente sesión, la del día 4, se pasado mañana, que en ella ya sabéis que la idea es que me presentéis vosotros qué es lo que hicisteis para la actividad del foro. ¿Vale? O sea, recordad que el jueves, lo digo ahora ya, ahora que estáis, bueno, iba a decir todos conectados, pues todos los que os vais a conectar, que estéis conectados, me refiero, y también para que lo vean diferido, os lo recuerden bien, recordad que el día 4 es este jueves, la idea es que esa sesión la dediquemos a que me presentéis, aquellos que os conectéis, pues lo que habéis hecho como actividad del foro, ¿vale? En el foro recordáis que había como 3 pasos, ¿no? En el foro había que, primero, dar la respuesta al problema que ahí se planteaba, simplemente copiando la respuesta que nos daba una herramienta de IA generativa, tipo ChatGPT, Copilot, quien fuera. Luego estaba el paso 2, que lo deberéis, si todavía alguien no lo ha hecho, pues que lo haga ya, que ya es el buen momento para hacerlo, pues sería que os conectarais al foro igualmente y que desarrollarais sobre la respuesta que haya dado alguno de vuestros compañeros con IA generativa, pues que pongáis vuestros propios comentarios críticos diciendo, pues mira, ya después de lo que hemos aprendido, creemos que faltaría tal dashboard, tal KPI, que hagáis como una revisión crítica de la respuesta de algún compañero que la publicó basada en su IA generativa. Y el paso 3, que este es el opcional, sería pues eso, que los que os conectáis aquí con frecuencia a clase, pues que lo explicáis de alguna manera, ¿no? Pues oye, ¿qué es lo que publicasteis? ¿Qué fue lo que corrigisteis? Y que creásemos aquí un poquito de debate, ¿vale? Esa es la idea. ¿Hay alguna amonestación para aquellos que no se conecten a clase y que no lo presenten? Pues la respuesta es que no, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que sea hacer aquí durante la clase no va a perjudicar a quien no pueda conectarse, eso está clarísimo, pero aquellos que os conectéis, pues bueno, si los ponéis aquí en clase, seguramente tengáis mejor capacidad de defender lo que habéis hecho y optar así con mayores garantías a conseguir el 10% que vale el foro, que si simplemente lo escribís en el foro, ¿no? En el foro pues siempre es más difícil a lo mejor interpretar lo que habéis escrito. Si lo defendéis de alguna manera aquí en clase, pues bueno, pues yo también eso lo voy a considerar, ¿no? Seguramente pues lo pondréis mejor o lo podréis, o crearos un poco de debate y demás. Entonces, bueno, yo os animo a que los que os podáis conectar, os conectéis y los pongáis aquí, ¿vale? Y quien no pueda, insisto, que no se preocupe, no pasa nada. Si lo explica bien en el foro, lo que ha hecho, pues podrá optar igualmente, ¿vale?
al 10% se da la nota, al 1 que vale, al punto este que vale, sin ningún problema, ¿vale? O sea, no hay que hacer tampoco ninguna cosa loca, que nadie se preocupe y diga, si no me conecto, ya sé que eso no lo voy a conseguir entero. Pues no, si lo explica bien en el foro, que sea lo normal, pues optaréis ese 10% de modo completo. Bueno, yo creo que me entendéis, que si podemos nos conectemos y si no, pues ya está, que no pasa nada. Pero a mí me gustaría que nos conectáramos porque si no, la clase deja de tener sentido. Vale, pues dicho eso, como os decía, es que nos quedan pocas clases porque una clase es esa, es la del jueves, y la siguiente clase es la tutoría colectiva ya final, que os hablaré del examen y de posibles preguntas y resolveré cualquier duda de cualquier punto que haya quedado pendiente, ¿vale? Pero bueno, ese será el plan que tenemos. Bueno, por dicho eso, nada, vamos a dedicar esta sesión de hoy a la visualización de datos en el ámbito del BI. Vale, bueno, fijaos, lo primero es que vamos a hablar un poquito de algunas frases que a veces las tenemos como muy interiorizadas, como si fuese, bueno, pues ya como si fuesen mantras, ¿no? Que ya a veces de tanto repetirlas, ya, pues ya creemos a veces que ya son totalmente ciertas. Y bueno, pues es verdad que en algunos ámbitos tiene sentido, pero en el ámbito, ya digo, de negocio del BI, pues no tanto. Entonces, fijaros, una de ellas, por ejemplo, son algunas frases que pongo por aquí, que son frases que no son mías, esto está sacado de algunas presentaciones de Alberto Cairo. No sé si conocéis quién es Alberto Cairo, pero es un reportero que es referente en cuanto a nivel mundial, en cuanto a representación de datos, visualizaciones, etc. Por eso, en algunas de las slides me he apoyado en lo que hice por aquí. Pero bueno, fijaros, algunas frases que, como digo, a veces tenemos muy interiorizadas y que a lo mejor no son las más aplicables en el ámbito de los datos y del BI. Fijaos, la primera frase es esta que muchas veces oímos que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, esto ya lo repetiremos varias veces, pero en un ámbito como el que nos ocupa, pues no tiene por qué ser así, ¿vale? De hecho, lo normal es que en un ámbito de BI siempre queramos acompañar una visualización de datos pues con una interpretación del mismo, o sea, con una narrativa, con una interpretación, con algo que realmente le dé sentido a nivel de negocio. Muchas veces los datos en sí mismos no son autoexplicativos y requieren pues una explicación, ¿vale? O sea, que esa es una primera frase que a veces no es la más adecuada, al menos en este ámbito. La segunda, fijaros, dice, esto genera cierta controversia porque dice que las visualizaciones de datos son o deben ser intuitivas. Bueno, esto en realidad la cuestión es que sí, siempre tenemos que intentar que si algo podemos representarlo de manera sencilla, pues lo hagamos de tal modo. Recordad lo que nos decía Kepler y Norton, ¿no? Cuando veíamos temas anteriores, nos decía que siempre tenemos que intentar en el ámbito del BI, pues que las visualizaciones, o sea, y los dashboards, pues sean sencillos, ¿no? Decíamos que un dashboard no debería tener muchos KPIs para que se entiendan bien, que tienen que ser comprensibles por los diferentes estamentos de la empresa, ¿no? Decíamos esas cosas. Pero, a pesar de todo eso, aunque tenemos que intentar la máxima simplicidad, sí que es cierto que a veces es inevitable que una visualización de datos pues tenga cierta complejidad. O sea, no sé, si tú haces un gráfico que tenga 5 series diferentes y que represente, pues no sé, una serie de cálculos que pueden llegar a cierta complejidad, a veces no es tan intuitivo. Y precisamente porque no son intuitivas, a veces requieren pues que tengan, bueno, que no sea suficiente con esa imagen, como decimos en el punto 1, y que requiera una narrativa, ¿vale? Una narrativa. Por eso, esta siguiente frase va en la misma línea, que decimos, los datos deberían hablar por sí mismos. Bueno, pues sí, si conseguimos hacer una representación de datos que hable por sí mismo, pues eso es estupendo, pero a veces no es suficiente, a veces no es posible como tal. Y por eso, por la última frase, dice que, esta última frase ya sería, bueno, que dice, muéstralo y no digas nada, ¿no? Muéstralo y no hables. Pues igualmente dejaría de tener sentido, porque ya digo que en un ámbito de negocio sí que la interpretación y la puesta en contexto pues es absolutamente necesario. Entonces, ya digo, estas son 4 frases que las tenemos como muy, muy aprendidas y son diferenciadoras, ¿no? Respecto a otros ámbitos donde tomando en cuenta que aquí sí que normalmente se requiere pues esa descripción, ¿no? Y eso también, de hecho, el poner los datos en valor y darles ese toque de negocio es también una de las tareas de los consultores de negocio, de los consultores de BI, ¿no? De Business Intelligence, que es precisamente eso, ¿no? Es interpretar los datos y hacer que cobren valor
para facilitar la toma de decisiones, que es lo que siempre buscamos con este tipo de plataformas. Vale, dicho eso, pues nada, decía, vamos a ver bastantes ejemplos de, bueno, de imagen, de visualizaciones de datos que a veces son un tanto confusas o no, y cosas que tenemos que intentar evitar, a no ser que lo queramos hacer de manera intencionada por algún beneficio. Bueno, fijaros, os he puesto, bueno, quiero hacer antes un matiz y aclararlo de manera muy resaltada, ¿vale? Y es que os decía que en esta presentación he puesto muchos ejemplos de, bueno, de representaciones que están bien hechas, otras que están mal, otras que quizá dan sensación de representar otros conceptos, otros valores que quizá no son lo que muestran realmente los datos, ¿no? Lo que contienen los datos. Y os quiero señalar que muchos de esos ejemplos son del ámbito político, ¿vale? Son del ámbito político porque muchas veces en el ámbito político es donde encuentras pues que más sesgos o defectos o matices se le pueden dar a los datos para resaltar ciertas cuestiones. Entonces, por eso muchos ejemplos tienen que ver con el ámbito político. Pero quiero señalar que no me he detenido especialmente en valorar si he puesto más ejemplos de un bando político o de otro. No me he entretenido en eso, principalmente por una cuestión, es porque, pues ya, sinceramente, estoy un poco ya cansado de la política y tampoco es una cosa que con la que me sienta yo una gran identificación, con ningún color político ni con ninguna cuestión de este ámbito. Entonces, no he reparado en eso porque verdaderamente no tengo ni el más mínimo interés en querer hacer ningún tipo de apología ni ninguna cosa extraña, ¿vale? Entonces, quiero señalar que, tomando en cuenta eso, por favor, que nadie intente buscar algún tipo de connotación a los ejemplos que muestro, porque no la tiene, ¿vale? O sea, no la tiene. Si hay un ejemplo más o menos de un ámbito o de otro, es mera coincidencia y no tiene ni el más mínimo interés porque, sinceramente, no me siento representado pues casi por ningún color político a día de hoy. Así que, bueno, dicho esa cuestión, pues fijaros, aquí os mostraba algunas visualizaciones que han tenido bastante impacto. Esta, por ejemplo, es una representación gráfica que fue muy comentada. Es del año 2016, pero sigue teniendo totalmente efecto. Fue de unas elecciones que fueron ganadas por Trump, ¿no? En este caso. Esta imagen, como digo, tuvo una gran repercusión, ¿no? Pues si miras aquí el mapa de Estados Unidos, pues casi todo sale marcado en rojo, que representaba bueno, pues los votos obtenidos por el Partido Republicano, pues por el de Trump. Y bueno, pues yo digo, esto fue un mapa que dio la vuelta al mundo, ¿no? Veis, aquí vemos a Trump igualmente, con todos sus mapas aquí encima de la mesa. Bueno, perfecto. El caso es que esta representación realmente era correcta, ¿vale? O sea, si atendemos a lo que se supone que representa, que son el número de votantes conseguidos por distritos y luego por distritos y estados, pues lo que representa podría considerarse que es correcto. O sea, no es una imagen inventada, no es una imagen manipulada en realidad como tal, en la que sea absolutamente, no es falso lo que representan los datos. Lo que sucede es que, claro, sabéis, no sé si conocéis cómo funciona la ley electoral en Estados Unidos y ya sabéis, ¿no? Que funcionan, hay unos estados pues, que puntúan más, menos, que necesitan. Bueno, es algo un tanto complejo. El caso es que ya veis, si vemos esta primera imagen, pues aquí la cosa parece clara, ¿no? Cualquiera que vea esta primera imagen dice, bueno, pues aquí Trump arrasó, ¿no? Pues es un mapa que parece entero rojo, porque bueno, pues ganó con una victoria abrumadora. La realidad es que ganó, ¿vale? O sea, eso es cierto y se puede entender que fuera, bueno, pues que los votos lo acompañaron. Observando el mapa, pues efectivamente parece, ¿no? Un 80% está en color rojo, un 20% es azul. Demócratas, republicanos, pues parece que es una victoria pues que arrasó como tal, ¿no? El mapa no es erróneo. Sin embargo, pues bueno, si lo intentamos ver el mapa de otra manera, que es realmente viendo el número de votantes, no ya considerando estados y considerando distritos y demás, pues bueno, ya lo que tenemos es un mapa como este, como el de más abajo. Es un mapa en el que, no sé, si a mí me dicen, oye, ¿qué predomina más en este mapa? ¿El azul o el rojo? Pues yo diría que no lo sé. Diría, pues aquí está el azul, está el rojo y el blanco también está por aquí muy grande, ¿no? ¿Esto del blanco qué es? Bueno, ¿veis lo que sucede? Lo que sucede es que hay grandes zonas pues que está en blanco. También sabéis que Estados Unidos tiene zonas más desérticas, ¿no? Y muy despobladas, etcétera. Y claro, sucede también pues que algunas de estas zonas, pues considerando el número de votantes requeridos para conseguir victoria en esos estados,
pues coinciden también con zonas rojas de Trump, ¿no? Porque también pues, el número de votos debería ser superior. Pero si miramos en cuanto a densidad de votos, pues ya vemos, ¿no?, que la cosa parece pues muy, muy igualada, parece muy igualada. De hecho, si lo miramos con un poquito más de detalle, lo que ocurrió realmente es que el número de votos que obtuvo Trump era 62.900.000 y los que obtuvo Hillary fueron 65.800.000. O sea, en realidad, Hillary, que era del Partido Demócrata, pues obtuvo más votos que Trump. Insisto, Trump ganó por la ley electoral y perfecto, y se tiene que es legítimo y enhorabuena. Pero los votos, pues parece que representan algo distinto, ¿no?, a lo que parece que podemos observar cuando vemos el mapa. Y de hecho, pues bueno, si lo viésemos con más detalle incluso, lo que veríamos es que quien obtuvo realmente más votos no fue ni Trump ni Hillary, fue pues ninguno. O sea, hubo un 40% de gente que no votó, ¿vale? De gente que no votó. Entonces, no sé, ya digo, según cómo representemos los datos, pues podemos hacer diferentes lecturas, ¿no? Este primer gráfico, pues sugeriría pues una victoria arrasadora, ¿no?, de Trump. Si obtenemos este último, pues lo que tenemos es algo diferente, ¿no? Es, oye, quizá habría que mirar, ¿no?, qué está pasando, que la mayoría de la gente lo que hizo fue no votar, y luego en los votos, pues ya veis, la cosa está muy igualada, y bueno, sí, la ley electoral pues benefició a Trump, legítimamente, entiendo, y ya digo, fenomenal para él y para su partido, pero ya digo, el resultado pues parece diferente, ¿no?, de lo que representa el mapa en origen. Así que ya digo que a veces, como se representan unos datos, pueden dar, siendo correctos todos, pueden dar una lectura bastante diferente. Bastante diferente. Vale, pues nada, dicho eso, ¿cuál es el plan que tenemos para hoy? Pues nada, lo primero es que vamos a hablar de qué es esto, de qué es una visualización de datos. Vamos a ver muchos ejemplos de visualizaciones. Vamos a ver luego qué factores influyen a la hora de comunicar datos y de expresarlos, exponerlos, comunicarlos. Vamos a ver qué debemos hacer para elegir el gráfico más adecuado según el contexto y el objetivo. Y finalmente veremos qué es lo que debemos evitar. O sea, vamos a ver antipatrones, vamos a decir, ejemplos de visualizaciones que deberíamos evitar, ¿vale? Porque son confusas o que son errores. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos. Fijaros, este es el principio, este es el inicial. Esto es una visualización de datos que se llama, dice, bueno, muestra información acerca de los vuelos que hay a nivel mundial, ¿no?, de los transportes aéreos que hay a nivel mundial. Y aquí vemos, pues bueno, diferentes, esto del medio parece que es, aquí vemos que pone África, ¿no? Vemos que por aquí está África, por aquí abajo, por aquí está Europa, ¿vale? Asia, América del Norte, América del Sur. Vale, perfecto. Y aquí vemos las líneas representan pues el tráfico aéreo, ¿no?, la trayectoria que realiza el avión. Vale, os propongo que lo miréis así unos segundos y que me digáis qué tal os parece esta representación de datos. ¿Os parece es buena, es mala, aporta mucha información, poca? No sé, ¿qué tal os parece? Miradlo un poquito y decidme de alguna manera qué pinta le veis. Vale, veo que decís por aquí, saturada. Christian dice, difusa, los nodos que se relacionan dispersan la vista, efectivamente, o sea, crea mucha confusión, ¿no?, y es una cosa muy liada. ¿Y aporta mucha información esto o poco? ¿O qué? Yo la veo correcta para tener una imagen general, ¿vale? Pues también. Bueno, pero para tener información de un lugar concreto, no. O sea, por una idea general sí, pero para algo concreto no. Y te dice el tamaño de los círculos, entiendo que será el tamaño de la ciudad de donde salen los vuelos, pero no puedes saber cuál exactamente. Y si Cristian dice dispersa, no es. Vale, para el tema de rutas diría que no. Vale. Bueno, efectivamente, yo aquí lo que veo, se me dicen, oye, ¿qué te parece esta representación? Yo lo que diría es que me parece, o sea, lo primero que me sale así sin pensarlo mucho es
que me parece una cosa que está chula, ¿no? O sea, esto está bonito. No vamos a decir que esto es feo. O sea, yo qué sé, esto como que lo imprimes en un póster y lo pones por ahí y es una cosa que está bonito, ¿no? Y tiene unos colores aquí, mucho contraste, mucho tal. Feo no me parece que sea. Ahora, ¿representa mucha información? O sea, ¿es realmente útil esto? Pues yo creo que es muy mejorable, ¿vale? Porque en realidad esto tampoco aporta muchísima información concreta. Efectivamente, como decía por aquí un compañero, ¿no? Pues para tener una idea general, pues sí ves cosas, pero en realidad, con detalle que ves aquí, pues yo lo que veo es, ¿qué conclusiones saco? Pues veo mucho lío. Yo diría, pues mira, veo que hay mucho tráfico aéreo, que está muy comunicado, que parece que hay muchos vuelos de Asia a Europa y a África. No veo que haya una línea directa de Asia a América del Norte. A lo mejor hacen escala. De Europa salen muchos. Como decía alguien, los círculos deben representar las ciudades o digamos que el tráfico de los aeropuertos. Este círculo de aquí, claro, como esto dice América, América del Norte, pues no sé muy bien, pero a lo mejor este círculo tan grande pues representará alguna ciudad que tenga un aeropuerto con mucho tráfico aéreo. A lo mejor es Atlanta, ¿vale? Que sabéis que es un aeropuerto que tiene mucho tráfico. Pues podría ser, ¿no? Por aquí, algunos de estos de Europa, este que parece que está aquí en la esquina, a lo mejor esto es Madrid. Yo qué sé, no lo sé, ¿no? Pero no da información más allá de eso. Es decir, yo aquí no puedo responder a muchas preguntas que para mí serían básicas. O sea, a mí me gustaría saber cosas como, oye, pues cuántas rutas diferentes hay, ¿vale? Sé que dice 60.000 rutas, pero que son los dos únicos valores que hay, pero podría preguntarme cuántos son vuelos directos, cuántos son con escalas, cuál es la media de escalas que tienen los vuelos, cuáles son vuelos privados, vuelos charter, vuelos comerciales, cuál es el horario en el que se produce mayor número de vuelos, cuántos son el número de pasajeros totales que son transportados, cuál es el tamaño medio del avión, cuáles son las principales aerolíneas. Yo qué sé, ¿no? Aquí se me ocurren un montón de preguntas. ¿Cuáles son el listado de ciudades pues, que mayor tráfico tienen? ¿Cuáles son las rutas que mayor tráfico generan? Un montón de cosas se me podrían ocurrir aquí y esto no responde a ninguna. Aquí responde, pues aquí hay mucho lío y sí, tengo estos dos valores. 3.200 aeropuertos, 60.000 rutas, pero nada más, ¿vale? Así que bueno, esta es una representación que está poco balanceada entre lo que sería información de valor y, bueno, pues atractivo visual, vamos a decir. Atractivo visual es alto, pero el valor, o sea, la decoración es alta, pero realmente la representación de información es baja. Bueno, me salto por aquí algunas cosas. Vale, fijaros, esto por ejemplo es otra representación que también es, pues, de las que generan confusiones. También viene del ámbito político. Esto es aquí de España, ¿vale? Para quien no sea de España, pues muy rápidamente y con las imprecisiones que yo puedo tener, tomando en cuenta que yo digo que la política no es un ámbito en el que yo me desenvuelvo demasiado bien. Me pasa como con el fútbol, que lo dije el otro día, ¿no? Que los ejemplos que hemos tenido muchas veces son de fútbol y yo no conozco nada de fútbol, pues con esto es algo parecido. Pero bueno, para quien no lo conozca, ya sabéis, en España, en el años 80, comienza por la democracia, después de que muriera Franco en el 75, y desde entonces pues aparecen aquí una serie de partidos políticos, ¿no? Y hay una serie de elecciones que se ejecutan cada 4 años. El caso es que esta es una gráfica que representa pues el número de votantes que han ido obteniendo los diferentes partidos políticos y la evolución que han ido teniendo. Los colores más de estilo rojo granate pues representan partidos más de centro izquierda o extrema izquierda podrían ser, y los que son de colores más azul verde pues estarían pues los partidos más de toda la gama de la derecha, vamos a decir, ¿no? Del centro derecha hasta derecha ya más clásica, más pura. En cualquier caso, pues bueno, lo que vemos aquí es cómo va cambiando de unos años a otros. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues fijaros, este es un tipo de gráficas que normalmente, una infografía que normalmente es difícil de seguir, porque, veis, aquí en general, hombre, hay lecturas que se pueden sacar. En general, podemos ver que más o menos la cosa está siempre, pues ahí, medio igualada, ¿no? De más o menos de aquí hacia la izquierda, ves que casi todos son siempre colores rojizos y de aquí para acá son colores azulados. Podemos sacar alguna conclusión y es que siempre estamos ahí un poco entre medias. Entre España está más o menos pues un punto intermedio, ¿no? Mitad de votantes más o menos derecha, centro-derecha, mitad de votantes izquierda, centro-izquierda. Una conclusión así muy rápida, muy alto nivel. Y lo que vemos es que hay algunos años que, bueno, o sea, está más la balanza se inclina más hacia un lado u otro.
es a nivel general. Pero el problema es que más allá de eso, es difícil sacar conclusiones. Porque, veis, aquí, por ejemplo, empezamos a ver que aquí hay unos partidos, ¿veis esto que es así de color verde? Esto viene motivado, pues, por unos partidos políticos que en un momento dado, veis que dejan de tener casi votantes. Y luego es lo que cosa curiosa aquí parece, ¿no? El verde este clarito, pues aquí tiene un gran número de votantes, aquí todavía se amplía más en el 79, pero luego aquí en el 82 casi que desaparece y empieza a aumentar el bloque azul, ¿no? Y poco a poco va ocurriendo eso, que ese verdecito se va desaparece y va creciendo el azul. Bueno, esto viene motivado porque en España algo habitual que sucede, pues es que pues aparecen partidos políticos que luego se van renombrando, otros desaparecen, sus votantes se trasladan a los partidos quizá más afines a la ideología. Y aquí, por ejemplo, en España, pues en estos años suceden cosas así, ¿no? Pues que aquí había una serie de partidos que eran, pues, Alianza Popular, UCD, etcétera, algunos partidos que luego, pues, terminan desapareciendo y muchos de sus votantes, pues, van pasando a partidos de centro-derecha, como podría ser el Partido Popular, o algunos también supongo que pasarán al PSOE o a otros partidos de más izquierda. Será menos habitual porque esto será más centro-derecha, pues será 100. Pero bueno, en cualquier caso, lo que va sucediendo es que esto pues impide una trazabilidad clara, ¿no? Porque si los partidos van cambiando su nombre y encima algunos se van fusionando e incluso todavía más complejo, aquí en España a veces para las elecciones autonómicas se llaman de una manera y para las generales se llaman de otra, pues entonces esto ya hace muy difícil el seguimiento de ese tipo de infografías, ¿no? Sobre todo para alguien que no conozca demasiado cómo funcionan las cosas en el panorama político en España. Así que he encontrado muchas veces dificultades. Y estas infografías no son las mejores porque se hacen muy difíciles seguirlas. Vale, aquí os muestro otra de mi... Ya mezclamos las dos cosas de las que no conozco mucho, ¿no? La política y vamos aquí nuevamente al fútbol. Muy bien, fijaros. Os propongo que miréis esto con un poquito de detalle. ¿Vale? Con un poquito de detenimiento. A ver qué tal os parece. La infografía como tal es esta de la izquierda, o sea, es todo esto en la infografía, ¿vale? Todo. Y lo que pasa es que esta tablita que casi no se ve aquí es esta que nos la hemos llevado aquí en grande, ¿vale? Pero bueno, os propongo que me digáis, que lo miréis y que me digáis a ver qué os parece. Miradla un minuto. No sé si se ve bien bueno, seguro que si tenéis el PDF lo veréis mejor. Aquí a lo mejor en la pantalla lo es un poquito pequeño. Pero el PDF le podéis hacer zoom. Pero bueno, miradlo un poco y decidme a ver qué tal os parece la infografía esta. Si os parece que aporta mucha información, poca. ¿Esto es algo como la que hemos visto antes de los aviones? ¿O esto aporta más información o no? ¿O qué? A ver qué tal os parece. Decidme vosotros. ¿Cómo la veis? ¿Es una representación que muestra mucha información, poca, es fácil de entender, es difícil? ¿Qué pinta le vemos? ¿Se ve bien? Dice Roger. ¿Vale? Por país sí, por equipo no. Vale, representa quiénes son los fichajes más caros por país. Bien. Todos más o menos coincidimos que sí que muestra bastante información esto, ¿no? Parece que hay bastante información. Bueno, yo diría que sí. Esta es una representación que, si la miramos con detenimiento, aporta mucha información. O sea, fijaos, la primera parte de arriba, lo que representa son las diferentes ligas que han sido consideradas para la representación. El color este morado, pues es la liga alemana. Este así verdáceo es la liga inglesa. Este verde es la liga italiana y el marrón pues es la liga española, ¿vale? Entonces, esto ya deposita, fijaros, bastante información. Vemos, según el tamaño que ocupan sus círculos, nos hacemos una idea del dinero que mueven. O sea, sí podríamos decir, pues rápidamente que parece, pues fijaros, que la liga inglesa mueve más dinero que las otras, ¿no? Podríamos decir. O que yo que sé, que
que la italiana y la española parece que son parecidas en cuanto a volumen de dinero que mueven y quizá la alemana parece menor. Esto es las conclusiones que yo saco sin conocer mucho de fútbol, ¿eh? Por lo menos, y esto era del año 2015. Luego, incluso fijaros, si miramos por cada uno de los equipos, pues obtenemos bastante información. O sea, cada círculo representa también lo que se muestra en esta tabla. Y es que vemos el círculo interno y el externo. Y uno representa los ingresos que obtiene y otro círculo representa los gastos que genera. Entonces, con eso también nos vamos a hacer una idea, pues, de cada equipo, pues, cómo funcionan sus finanzas, ¿no? Ingresos menos gastos. E incluso a nivel general, si miramos círculos internos y externos, podemos ver también qué ligas son las más deficitarias o las que más valor generan, vamos a decir, ¿no? El valor económico general. Luego tenemos esta tabla con todo el detalle y luego aquí veis que tenemos información sobre los fichajes más caros y también igualmente con doble círculo, de manera que vemos lo que han costado y lo que están generando. O sea, yo creo que a nivel de información genera muchísimo. Yo creo que esto está muy bien en cuanto a lo que representa. El problema que hay es que aquí vemos algo casi en el lado opuesto de lo que se hacía con los aviones, ¿no? Los aviones era muy bonito, pero daba poca información y era fácil de entender, pero daba poca información. Pero aquí encontramos algo muy denso que hay que dedicarle unos minutos para entenderlo y, y lo que pasa es que genera mucha información, ¿vale? O sea que estamos ahí en los dos puntos extremos. Los aviones, mucha decoración y poco valor, y aquí obtenemos mucho valor, poca decoración y también alta complejidad a la hora de entenderlo. Tenemos que intentar buscar un compromiso entre todo eso, ¿no? Vale, veamos más ejemplos. Fijaros, este es un caso, esta representación está sacada de una web que a mí me gusta bastante, que se llama El Orden Mundial, ¿vale? Esta es una web que está muy bien porque suele generar muchas infografías, representaciones muy bien hechas, ¿vale? Suelen ser bastante fáciles de entender, son representativas, no abusa de las decoraciones o utiliza decoraciones pero en puntos en los que no restan protagonismo a los datos, son fácilmente identificables, aparecen bien las leyendas. Y yo creo que un caso bueno pues es este, ¿no? Este, si os fijáis, dice principales consumidores de marihuana en el último año. Porcentaje de adultos consumidos en el último año. Esto puede parecer un poco confuso, que dices el último año, ¿y esto de cuándo es? Pero bueno, luego aquí te vas aquí abajo y pone perfectamente el asterisco. El último año disponible y aquí pone de dónde lo ha sacado, 2019, y que la fuente, la cartografía fue 2019 y la fuente fue 2018. O sea, que se hizo en 2019, pero los datos son de 2018. Y pone la fuente. Entonces, primer punto bueno, pone bien claro qué es de relación y de dónde se sacan los datos y cuándo se ha generado. Luego vamos aquí un gráfico de barras que es muy sencillo de entender. Esto todo el mundo lo entiende. Un gráfico de barras horizontales, muy sencillo, pero es suficiente. Luego vemos aquí aparecen las posiciones, que eso también pues, permite fácilmente luego identificar quiénes son los que más. Luego vemos las banderas, que eso también, pues bueno, es un elemento 100% de decoración, pero no resta protagonismo a los datos y también nos permite una identificación rápida, ¿no? Aquí rápidamente yo veo la bandera de España, veo la de Canadá, pues bueno, es sencillo. Los datos también son muy representativos, son muy sencillos de ver. Y luego, pues sí, incluimos un elemento que no aporta nada en cuanto a datos, pero bueno, es una decoración que cuando tienes muchas gráficas, pues también te permite identificar claramente que hace relación, que es aquí la hoja de la marihuana, ¿vale? Quizás está un poco grande de más, pero no pasa nada porque está en una sección en la que vemos que no altera los datos, tampoco los comprime, pues está bien ahí, ¿no? O sea que yo creo que es una buena representación. Bueno, aquí veíamos, por ejemplo, representaciones también típicas son estas, que ya sabéis que son vídeos que le das al play y vas viendo cómo van evolucionando con el tiempo las cosas. No voy a ejecutar esta ahora porque luego tengo alguna más después y las ejecuto así del tirón y no tengo que estar dejando de compartir la pantalla. Pero bueno, por ejemplo fijaros, este me parece interesante. Vamos a analizar esta y os propongo que me digáis vosotros qué os parece. Esto es una especie de cuadro de mando, podríamos decir, ¿no? Hay 6 tipos de gráficos, ¿no? Perfectamente delimitado, el primero, segundo, tercero y los 3 de abajo. Vale. Os propongo que lo miréis así un par de minutos, o un minuto, y que me digáis qué tal os parece. Fijaos, está generado también por el orden mundial, o sea que por la página se decía que normalmente suelen generar pues representaciones que son buenas. Pero a ver si veis algunos puntos que a mí me parece que no son, que son mejorables, ¿vale? O que inducen un poco a error. Miradlo un poquito y decirme qué cosas
no os gustan demasiado. A ver si coincidimos en las que yo también veo. No está mal, ¿eh? No está mal, pero hay algunas cosas que son mejorables, vamos a decir. A ver, ¿cómo lo veis? ¿Qué te os parece? Hay distinto nivel de jerarquía en los distintos gráficos. Efectivamente. Exacto, eso es así. Dice, por ejemplo, David, no me gusta, por ejemplo, que cada gráfico se refiera a un año distinto. Los gráficos muestran años diferentes. Pues exacto, ¿no? O sea, aquí está hablando del 2015, pero aquí habla de 2017, aquí de 2014, 2016. Esto es una cosa un poco rara, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Que en un mismo cuadro, lo normal es que sea todo de la misma época. La jerarquía también es diferente, ¿vale? Más cosas que no son muy claras. Por ejemplo, fijaros, esto es una manía casi personal, pero a mí, por ejemplo, no me suelen gustar mucho los gráficos de bloques, al menos para utilizarlos de la manera en la que aquí se utilizan. Es decir, yo, por ejemplo, veo este bloque que pone 8,2 y veo este que pone 23,8. Esto es, el 23,8 es casi 4 veces el 8,2. Yo, sin embargo, viendo los bloques, yo no veo claramente que este bloque, el del 23,8, sea casi 4 veces mayor que el del 8,2. Veo que es más grande, pero no tengo esa capacidad de ver si es el doble o el cuádruple. No me aporta mucho, ¿vale? Más o menos me hago una idea, diría, pues sí, unas 3 o 4 veces más. Pero si no me aporta mucho, ¿para qué pongo ese tipo de representación? Casi veo más poniendo, aunque pusiera el 8,2 y el 23,8, pues lo vería más claro. O si hiciera directamente un gráfico, pues ya está, aquí de barras, y pusiera esta barra aquí y esta barra la pusiera aquí, pues casi lo vería mejor, ¿no? ¿Qué me aporta a mí ese gráfico de Aries si no se ve claramente la diferencia que hay? ¿Vale? Luego, vale, efectivamente, en esto yo tenía lo que habíamos dicho, que esto es un año y este es el año diferente, no está muy bien. Y aquí luego, fijaros, aquí ocurre algo parecido, ¿no? Aquí estamos otra vez en los bloques, pues en los bloques estos, yo no sé, a mí no me parece esto tampoco muy claro, ¿no? O sea, a mí mirándolo así rápido, todos estos bloques me parecen parecidos. Sí, fijaros, el de 3,1 y el de 3,0, pues hombre, no sé, a lo mejor vosotros tenéis una vista muy espectacular, pero a mí me parecen casi que iguales, me parece que son iguales, ¿no? No veo esa diferencia. Y el 3,5, el 3,6, no aprecio yo que yo que sé que del 3,0 a este que es el del 3,5, pues sé que hay una diferencia de más o menos un, no sé cuánto, del 3,5, pues de un 17%, una cosa así. Yo no sé lo que haya esa diferencia. O este 4,2, pues este 4,2 respecto al 3, pues esto es que es como un 40% más grande, ¿no? El 4,2 que el 3, y yo no sé lo que es un 40% más grande, un poquito más. Entonces, nuevamente estamos en la misma. ¿Qué aporta que estos cuadros sean así? Quizá hubiese sido mejor, pues directamente un gráfico de barras, verticales, horizontales, yo qué sé, ¿no? Otra manera que no fuera esto. ¿Vale? Y luego, fijaros, en este también veo, en este último, también hay una cosa un poco contradictoria, ¿no? Esto es una cosa un poco rara. Dice, confianza en las instituciones. Digamos que lo que más confía la gente es en la Iglesia, bueno, un 66%, eh, y el que menos, un 17% en los partidos políticos. Vale, muy bien. Pero, ¿no veis aquí algo raro? O sea, un 66, el 50, el 38, y vemos que cada uno tiene un cuadrito, ¿vale? Tiene un icono, sí, aquí la Iglesia, parece que tal, las Fuerzas Armadas, esto, bien, la policía, la gorra. Bueno, ahora los iconos parece que están bien, ¿sí? Pero efectivamente, como dice Jesús, la transparencia está invertida, ¿no? O sea, yo diría que el valor más alto, si esto es un 66, pues yo esperaría que este colorcito así rosa que tiene puesto esto fuese más oscuro que el de los partidos políticos que lo tienen puesto muy, muy oscuro. O sea, se llama bien al revés, ¿no? Cuanto más valor, más color, ¿no? No al revés, no cuanto más valor, menos color. Es una cosa un poco extraño eso, ¿no? Porque sobre todo es también lo contrario de lo que aparece en los gráficos anteriores. ¿Veis? Esta barra, que tiene un valor más alto, tiene más color
que esta barra, que lo tiene más bajo, y aquí ocurre igual, ¿no? Esta barra parece más roja y esta parece más rosita, ¿no? Entonces, ¿por qué esto así ahora? Está un poco al revés, ¿no? Está al revés. Bueno, pues son cosas que tenemos que evitar. Vale, más ejemplos. Fijaros, este. Dice, eh, esto es una representación que muestra información sobre los problemas que supone automedicarse, ¿no? Y habla aquí, pues, acerca del riesgo que implica tomar antibióticos. Y nos cuenta por aquí algunas cuestiones interesantes, ¿no? Nos dice, pues mira, tomar antibióticos cuando no se necesitan acelera la aparición de resistencia. Luego dice, un uso excesivo de antibióticos hace que las bacterias se vuelvan resistentes. Son las propias bacterias y no las personas o los animales las que adquieren resistencias. Bueno, nos cuenta un poco ahí una historia de lo problemático que es automedicarse, ¿no? Pero miradlo y decidme qué os parece. O sea, ¿os parece que esto aporta mucho valor? ¿No? ¿Qué pinta le veis a eso? O sea, ¿creéis que está bien balanceado la relación entre, pues eso, ¿no? Entre lo que es decoración y lo que es valor real? ¿Qué pinta le vemos? Dice, la conectividad entre las cosas da la sensación de relación. Ahora un segundo, que se me ha ido. La conectividad entre las cosas da la sensación de relación barra causalidad. Vale, estas líneas, ¿no? Estas líneas da esa sensación. Sí, podría darse así, efectivamente. No son líneas que sea una flecha, ¿no? Esto no es un círculo, no es algo que vayamos diciendo así, ¿vale? Pero, efectivamente, ¿no? Esto si lo miramos, se enfatizan los mensajes con los colores. Vale, sí, parece que estos son más violetas, estos más verdes. Bueno, eso podría tener un cierto sentido. Sí, tiene cosas que están bien, pero eh, yo no termino esto de verlo muy bien, porque esto en realidad sí nos cuenta algo que tú lo lees aquí a modo de historieta y está bien, pero en realidad los gráficos que hay, los dibujos, etcétera, no aportan en realidad prácticamente nada. Este gráfico que representa, esto no representa, no aporta mucho valor, y esto aquí una vaca y un pez y aquí muchas personas. Yo qué sé, ¿no? Esto no aporta mucho. Es decir, a mí lo que me parece de modo crítico es que la diferencia entre esto, entre toda esta imagen, o que me diesen un folio, pues con un texto aquí escrito, pues yo creo que hay poca diferencia. Sí, que esto es más bonito de ver, ¿no? Pero no creo que aporte mucho más. A mí me parece que esta infografía podría haber sido mucho más potente, se podrían haber complementado con muchos más datos. ¿Aquí qué datos hay? No hay ningún dato. Yo que sé, a mí me hubiese gustado ver algo así como que dijera, pues no sé, el 34% de la población se automedica y concretamente un 80% de ellos alguna vez han tomado antibióticos por su cuenta o lo han hecho durante más tiempo del especificado por los especialistas. Luego, yo que sé, de todas aquellas personas que se automedican, pues un 25% han generado resistencias a los antibióticos, teniendo complicaciones de grado bajo, pues yo que sé, de importancia baja, un 70% de ellos, pero un 30%, lo cual significa más de, yo que sé, más de 25.000 personas en España, pues han tenido problemas de alergias, de no sé qué y de tal. Y 23 casos incluso han fallecido por ello. Yo qué sé, algo así. Estoy diciendo una cosa muy dramática, ¿no? Es decir, yo esperaría que hubiese mucho más valor. A mí me alerta mucho más si yo veo por aquí que me digan, pues que, no sé, que un 7% de la gente que se automedica, que son no sé cuántos, han tenido problemas severos, para mí es mucho más representativo y me aporta mucho más valor que simplemente de aquí ver pues pues un panfleto que es una hoja pero con unos dibujitos, ¿no? No creo que aporte esto mucho. Me parece que es una cosa un poco... No está muy bien aprovechado el espacio para aportar realmente información de valor, ¿no? Me parece. Ahora bien, esta otra. ¿Qué te les parece esta? Bueno, habla aquí del oso polar, ¿vale? Habla del oso polar. Y vemos información, ¿no? Esto es, bueno, es una mezcla aquí entre una representación visual y una especie de medio cuadro de mandos casi, porque tenemos unos valores ahí. Pero bueno, no sé, ¿qué te os parece esto? Esto es algo típico que puede estar en un póster, ¿no? A la entrada de un zoológico o a lo mejor para darlos, los dice que está muy bien, o quizá para darlo impreso y darlo pues a la gente que va pues a un zoológico, a Faunia, alguna cosa de este estilo, ¿no?
Vale, Jesús dice que está muy bien. Vale, ¿qué tal os parece el resto? Es fácil de digerir, ¿no? Sí, a mí me parece que está bastante bien. Para mí me parece que está bastante bien. Es verdad que quizá hay un poco, unos cuantos osos por aquí y demás, ¿no? Otra vez el oso por aquí, el oso por allá, ¿vale? Bueno, pero hay que entender también el contexto. Como decía, esto seguramente sea, pues porque se da la entrada de un zoológico o se tiene de alguna manera. Quizás ha abusado un poco del oso, no lo sé, pero en realidad el hecho de que aparezcan estas decoraciones, que son los osos como tal, no está interrumpiendo el mensaje de cómo están los datos, ni está haciendo que sea menos potente, al revés, que así lo enfatiza, ¿no? Porque no son osos puestos a la ligera, pues cada uno representa, ¿no? Este que es más grande, este es los etno, bueno, no sé, este tipo de cosas, ¿no? El caso es que, aunque hay bastante decoración, esto está cargado de datos y de datos interesantes, ¿no? De valor. Pues bueno, aquí vemos lo que mide y lo que pesa el macho, lo que pesa y mide la hembra, el osetno. Por aquí vemos pues información de cuando está hibernando, ¿no? Como de su temperatura, el peso que tiene, el tal. Información sobre la población, sobre cómo se mantiene, sobre el periodo de amamantamiento, yo qué sé, ¿no? La alimentación, sí, aquí hay dibujos, pero son dibujos representativos de lo que es, bueno, que es que comen focas, comen pescado, comen tal. Aquí nuevamente, pues más valores, ¿no? Del peso que tiene. Eh, Efectivamente, los dibujos, como dice Jesús, yo creo que no restan protagonismo a los datos o no hacen que se pierda aquí espacio para representar más datos y sin embargo sí consigue pues, que sea más digerible, ¿no? Por el público objetivo. O sea que yo creo que eso es un buen ejemplo, es un buen compromiso entre decoración y valor y número de datos. ¿Vale? Sí, dice por ejemplo aquí Roger, lo que no me queda claro es lo que diferencia el color amarillo, ¿no? El color amarillo y el turquesa. Sí, yo creo que simplemente es una forma de diferenciar, ¿no? Pues que veas dónde están los cortes. En este gráfico, por ejemplo, parece que el color no aporta demasiado, parece que es donde acaba, donde es el corte de cada uno de los que estamos viendo aquí. Quizás hubiese sido mejorable, efectivamente. En vez de poner solamente dos colores, pues si aquí hay cuatro, si en esta gráfica del anillo se representan cuatro cosas, pues podría haber sido, yo que sé, amarillo, verde, azul, rojo. ¿Vale? A ver, es que sí, yo creo que lo han querido poner todo en tonos amarillos y medio azules turquesas y lo han querido dejar todo ahí. Pero sí, eso podría haber sido una mejora, efectivamente, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, nuevamente, en esta gráfica, jolines, que hay solamente tres valores, pues ¿por qué ponemos dos veces aquí el turquesa este y otra vez el amarillo? Porque no haber puesto amarillo, turquesa y el rojo, yo que sé. Pero sí, efectivamente, quitando ese matiz, pues yo creo que está bastante bien. ¿Vale? A mí me parece que está bastante bien. Vale, pues bueno, visto eso, nada, os quería señalar que ya sabéis, muchas veces también se utilizan representaciones de este estilo, ¿no? Pues móviles, ¿no? O sea, en las que vemos cómo va evolucionando con el tiempo, que vemos una evolución temporal. Voy a dejar de compartir esto de esta manera y lo ejecuto simplemente pues para que veamos. Aunque este tipo de gráficas ya las conocéis, pero bueno, porque veamos un poquito algunos que tenía yo preparados por ahí, ¿no? A ver, Share Application Screen. Vale, voy a decirle que todo y le damos a esto. Bueno, le damos a compartir. Y bueno, pues simplemente por mostrar, ¿no? Que estas a veces estilan mucho. Este tipo de gráfico, bueno, las habéis visto seguro muchas veces, pero bueno, la vemos por aquí, ¿no? Son, son gráficos que representan la evolución de algo en el tiempo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues bueno, la evolución de usuarios que han tenido diferentes redes sociales, vamos a decir, pues desde el 2000 y poco, 2003, que es cuando empieza a popularizarse este tipo de plataforma. Vemos que al principio pues está por aquí Flick, luego como sube por aquí MySpace, se van rotando, ¿no? Cómo van cambiando las cosas en el tiempo. Esto sería muy difícil ver la evolución temporal si no lo hacemos con gráficos de ese estilo, o sea que sí que pueden llegar a ser muy potentes, ¿no? Ese tipo de representaciones. Vale, aquí vemos que Facebook va aumentando, llegará a hacerle el paso a YouTube, ¿vale? Vamos a ver, en el año más o menos 2011, 2010 lo sobrepasa. Y bueno, pues vemos un poco cómo van las cosas, ¿no? Esto se utiliza bastante, ya lo conocemos. Quizá lo que conocemos menos son representaciones de este estilo. Fijaros, esta me parece que es bastante curiosa. Eso está hecho mediante código, mediante programación, pero a mí me parece que está bastante chula. ¿Vale? Me parece que está bastante chula
porque fijaros, es una forma bastante atractiva de representar una narrativa también de los datos, que va en la línea de lo que os decía al inicio, ¿no? De que a veces no es suficiente como están los datos sin más, sino que es necesario también pues, que haya una narrativa. Bueno, he hecho esto por aquí, por un lado. Fijaros, esto es una web en la que han implementado pues, una serie de gráficos que son dinámicos respecto y van moviéndose, van cambiando según vamos haciendo scroll, que a la vez coincide con que vamos pudiendo leer la narrativa de los mismos. Aquí habla primero de cuestiones históricas, bueno, pues de cuestiones por aquí de Hungría, Budapest, va contando para qué en historia, da igual de lo que habla, no vamos a meternos en eso. Pero el caso es que ves, aquí de repente habla, dice, pues del desarrollo económico de los países de Europa, ¿no? Y vemos por aquí, pues que muestra en verde los que tienen más desarrollo económico, en rosa los que están intermedio, en rojo los que están peor. Y bueno, pues ves, según vamos bajando, vamos leyendo los gráficos. Y lo interesante es que según vamos dando el scroll, pues aquí va cambiando y va diciendo, pues mira, que la no sé qué, bueno, va contando algo de que va habiendo cohesión, que tal, que cual. Y según va contando la historia, pues ya veis que el gráfico pues va evolucionando, ¿no? Vemos cómo va evolucionando. Aquí dice, bueno, esto no se ve así muy bien de esta manera, vamos a verlo con este tipo de gráfico. Lo vemos de esta manera y aquí pues podemos ver, ¿no? Que fijaros, pues vemos cada uno de los países, si está en el centro, si está más en la parte más que tienen alto desarrollo, los que están por la media, los que están por debajo. Vemos que todos tienen pues unos niveles más o menos parecidos, todos están aquí como muy agrupados. Y esto sigue diciendo ahora, dice, bueno, esto, lo que cuenta por aquí ahora es que esto aparecen todos como muy apiñados, porque resulta que tenemos por aquí Inner London, que, bueno, pues nos está haciendo que tiene un desarrollo económico muy diferente del resto y tener este valor aquí viéndolo, pues hace que todos nos aparezcan aquí muy apiñados. Entonces ahora dice, bueno, vamos a verlo esto, pero quitando ese punto. Dice, ¿ves? Esto nos hace que esté todo es un outlier y nos lo muestra aquí todo muy junto. Lo elimina y dice, aquí lo vemos un poco más distanciado, con más posibilidad de verlo. Añadimos aquí como diferentes percentiles. Ya podemos ver los que están por el medio, en el percentil 125, 75. ¿Vale? Y bueno, pues aquí continúa, ahora nos cuenta otra vez, aquí vuelve a la parte otra vez de Hungría, nos cuenta por aquí una historia de cómo se divide la capital, tal. Y bueno, pues me sigue contando aquí una historia, ya veis que según vamos bajando, pues son gráficos que se van animando. Entonces, me digo, esto lo pongo como algo curioso que a veces también se utiliza, ¿no? Aquí estamos mezclando las dos cosas, es el representar datos y además la narrativa, ¿no? O incluso, fijaos, a veces se recurren a cosas también como estas, que bueno, la voy a ejecutar, que también me parece que es curioso, ¿no? Es un vídeo de un par de minutos, lo voy a poner como lo que cuenta además es bonito, pues lo dejo porque también como a veces pues somos muy pesimistas todos con muchas cosas, pues quizás esto nos anime algo a verlo. Así que son un par de minutos, lo vemos entero, no pasa nada. Y ya está. Creo que se debe oír el audio. Si no se oye el audio, decídmelo, ¿vale? Pero debería oírse. Son un minuto y medio. Dos humanos entran en un bar. El más mayor dice, a los jóvenes de ahora os lo hemos dado todo hecho. El joven dice, eso no es bueno necesariamente. Perdón, aún no es muy bueno contando chistes. Una pregunta. ¿Cómo crees que será el futuro? Elevated highways, wide and level, may let us go 120 miles an hour. O espera, más sencillo. ¿Crees que el mundo va a mejor o a peor? Por ejemplo, los que piensan que el mundo va a peor se imaginan que vamos a un mundo más desigual, mayor división entre norte y sur, que la parte de la humanidad sin sanidad o educación se mantiene igual o crece, que hay una gran cantidad de gente pobre y unos pocos ricos. Los que piensan lo contrario suelen imaginar una división menos radical, un mundo más igualado, digamos. Y muchos piensan que la pobreza extrema va a ser erradicada dentro de poco. Vamos a averiguar quién tiene razón. En 1960, el 60% de la población mundial vivía en situación de pobreza extrema, o sea, con menos de $2 al día. ¿Crees que en estos años se habrá reducido ese número? ¿Habrá crecido? ¿O se habrá mantenido igual? Bueno, pues se ha reducido muchísimo. Hoy, solo el 10% de la población mundial vive bajo pobreza extrema. De hecho, la riqueza mundial no está dividida entre una gran parte de la población pobre y una minoría rica. Eso fue hasta los años 60.
Ahora la mayoría de la población tiende a agruparse hacia el centro. Educación. En los 60 solo tenía educación básica un poco más de la mitad de la humanidad. Hoy la tiene el 86%. Aquí también parece que hemos mejorado, ¿no? En los 60 estar vacunado contra cosas como la difteria, la fosferina o el tétanos era muy raro. Esto significaba cosas como que de cada 100 niños, 20 morían antes de los 5 años. Hoy el 86% está vacunado. Solo un 4% de los niños del mundo mueren antes de los 5 años. Espera, entonces, ¿por qué tenemos muchas veces la sensación de lo contrario? De que el mundo va a peor. En sus vídeos, el estadístico Hans Rosling I am Professor Hans Rosling. lo explica mejor que yo. Sufrimos de algo que podríamos llamar pesimismo social. Cuando no sabemos algo sobre el mundo, nuestro cerebro suele creer que estamos igual que ayer o que estamos peor. This may sound logical, but it's wrong. It's the other way around. Pero como has visto, solemos estar mucho mejor de lo que creemos. Es más, si retrocedemos, vemos lo espectacular que es el salto. El 94% de la humanidad vivía en extrema pobreza hace 200 años. ¿Cómo hemos conseguido avanzar tanto? Por muchas razones, claro. Pero hay una muy importante. Las revoluciones industriales. La primera, aquí. Aquí se inventó el motor a vapor. Aquí comenzó a cambiar todo. La segunda, aquí. Aquí llegó la electricidad. Y con ella, el teléfono, el telégrafo, la radio, los coches. Sí, los primeros coches eran eléctricos. Y aquí, justo antes de este petardazo, la tercera revolución industrial. Los ordenadores. Bueno, pues nada, os quería mostrar eso, ¿vale? Como era, yo creo que un vídeo que es bonito, pues lo quería mostrar. Pero vamos, que son, pues ese tipo de representaciones muchas veces se utilizan, ¿no? Voy a continuar por donde íbamos, dejo de compartir de esta manera y me voy de nuevo a ver el fichero y continuamos por donde estábamos. Digo lo de fichero porque normalmente se ve mejor que compartiendo la pantalla y además se salta el antivirus y todo esto, pues eso. Vale, pues nada, pues vemos. Bien, dicho eso, vamos a hablar un poquitín acerca pues, de qué factores hay que tener en cuenta también cuando vamos a generar una representación pues para presentarla al público, vamos a decir, ¿no? Bueno, aquí primero os ponía esto que ya sabéis, esto lo conocéis seguro, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Seguro que ya sabéis estas cosas que son como muy explicadas muchas veces, que en cualquier tipo de difusión de información pues entran a formar parte o entran en juego pues el mensaje, el canal, el proceso de codificación, etcétera. No vamos a entrar en eso, que eso ya sabemos que lo conocemos. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a hacer una representación de información, por ejemplo, algunos aspectos como, por ejemplo, el público, ¿vale? Es absolutamente clave saber a quién estamos destinados. Por ejemplo, si yo voy a basarme en una representación gráfica para transmitir cierta información, ciertos datos, pues es clave que yo me haga ciertas preguntas del estilo, pues, ¿es el primer encuentro que yo voy a tener con este público que me va a observar? ¿He tenido algún tipo de relación previa con ella? ¿Conoce realmente mi nivel de experiencia? Y, por tanto, ella puedo pasar realmente a un lenguaje más cotidiano, más fácilmente de entender, o tendría que mantener esa cierta distancia para que se entienda previamente pues, mi nivel de experiencia en este ámbito y poder entrar luego pues, en un nivel ya más de cercanía. Es siempre muy importante entender la manera en la que se va a transmitir y yo digo, y el público objetivo. Como digo, aquí, por ejemplo, es absolutamente diferente estas dos situaciones, ¿no? Aquí vemos pues, una persona hablando de una gran masa en la que habrá pues, un público totalmente diverso, diferentes perfiles socioeconómicos, culturales, vamos a decir. O aquí abajo, bueno, incluso a lo mejor aquí arriba no sabemos si esta persona es conocida por el público o no. Por ejemplo, el ambiente en el que vemos aquí abajo, que esto es, pues parece, ¿no? Una reunión pues, de trabajo en la que le estoy explicando pues, a mi equipo ciertos aspectos, ciertas cuestiones. Aquí el lenguaje pues tendrá que ser más formal, tendrá que ser más técnico, aunque también puede ser que exista cierto nivel de confianza, ¿no? Respecto al equipo con el que estoy trabajando. Aquí buscaré, sin embargo, arriba pues un lenguaje más popular, ¿no? Teniendo en cuenta pues la forma en la que voy a transmitir. Y todo eso es igualmente aplicable a la representación de los datos, ¿no? Pues si estoy en el ámbito de arriba tendré que buscar representaciones más sencillas, más fugaces, más rápidas de entender que, por ejemplo, la complejidad que podría pretender en algo como lo que vemos en la imagen de abajo, ¿no? Es decir, algo como lo de los aviones quizá pues fuese pudiese ser más útil en algo como el primer escenario, que mostramos algo que sea atractivo y 4 datos, y sin embargo, a lo mejor en un ambiente como el que vemos de aquí abajo, pues podríamos representar algo
más denso como el que veíamos de las ligas de fútbol, puesto que vamos a tener la oportunidad de explicarlo de manera detallada con uno de los miembros de mi equipo. Así que, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, luego también siempre es importante, esto no hay que confundirlo con pretender algún tipo de manipulación, no hay que confundirlo con ello, pero sí que es importante al final que cuando yo represente datos y vaya a mostrarlos en un dashboard o mediante KPIs, pues que yo tenga clara la intención de lo que persigo, ¿vale? Es decir, será diferente si yo simplemente quiero mostrar, por ejemplo, no sé, cómo está funcionando mi departamento. Supongamos que yo soy director de tecnología y tengo un equipo de 50 personas a mi cargo. Y quiero mostrarle al CEO cómo está funcionando pues, el departamento en cuanto pues, al nivel de trabajo que tenemos, al número de proyectos que estamos desarrollando, las incidencias que tenemos abiertas. Pues será muy diferente si yo simplemente lo hago con una intención de mostrarle una foto para que pueda tener una visión general para mostrarlo a un equipo de accionistas, por decir algo, que si yo lo que hago es intentarlo mostrar con una intención de persuadir y de conseguir, pues quizá que se entienda que estamos sobresaturados, que necesitamos más recursos, ¿vale? O al revés, o si lo que yo quiero es mostrar, pues que las cosas están funcionando estupendas, que tenemos un dimensionamiento óptimo y que todos los proyectos están funcionando conforme a los deadlines y el planning que teníamos, ¿vale? Entonces, es importante saber cuál es el objetivo realmente que perseguimos y tratar de incitar siempre una acción. Pues lo que digo, ¿no? Intentar incitar que si yo esto lo estoy haciendo con la intención de que se muestre que estamos sobresaturados, la intención sería pues conseguir que ese equipo, quizás ese CEO o esos inversores entiendan que necesitamos mayores recursos o que entiendan lo que yo considere, incitando de esa manera pues, a una acción que pueda ser, se entienda que beneficiosa, ¿no? Ya digo, sin caer en cuestiones maquiavélicos ni de buscar intereses propios, ¿no? Pero eso sería. De igual modo, fijaros también, ya la última, otra cuestión que es clave, que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos cualquier tipo de representación, es saber cómo se va a consumir esa representación gráfica que estamos haciendo, o sea, ese cuadro de mandos, esos KPIs, esa infografía, lo que sea. Será muy diferente si yo pretendo explicar esos datos, por ejemplo, esa infografía, en una sesión en la que tengo al público delante de mí y puedo interactuar con ellos, así lo que yo hago es generarlo y mandarlo por email para que luego cada uno lo consulte en su casa, ¿vale? Tenemos que saber que siempre vamos a estar luchando, según como lo hagamos, vamos a estar luchando con este par de tensiones pues, que están enfrentadas, ¿no? Es decir, si yo estoy en una presentación en vivo, vamos a decir, pues voy a tener un alto en vivo y física, voy a tener un alto nivel de control, pero voy a tener posiblemente un bajo nivel de detalle, porque normalmente el lenguaje que he utilizado en una presentación en vivo pues puede ser menos detallado que el que puedas llegar a conseguir de una manera escrita, ¿no? Cuando escribes, pues quizá lo puedes hacer de una manera más meditada, más precisa. El caso contrario sería el que vemos a la derecha, ¿no? Que es, imaginaos, yo hago un cuadro de mando o una representación, quizá para mandarla por email a alguien y que luego la pueda interpretar. Esto es el caso típico, ¿no? De, bueno, pues mira, llega el viernes y mando a quien sea, al responsable de un departamento, un dashboard para que pueda interpretarlo. Pues es diferente, porque aquí ya el control que tendré será muy bajo. No sé si eso lo estará mirando con detalle, si sí, si no, si qué. Pero, sin embargo, el nivel de detalle que puedo llegar a conseguir puede llegar a ser muy alto. Yo puedo llegar a mandar un dashboard que tenga pues, un montón de KPIs y un montón de información. Tenemos que saber siempre dónde estamos jugando. Yo, por ejemplo, a día de hoy, pues estaría en un punto intermedio, ¿no? En esta sesión que estoy dando, pues es una sesión en vivo, pero no os estoy viendo, de manera no tengo el control pleno que tendría en una sesión tú a tú, ¿no? Yo ahora mismo no sé si esto se está interesando, sí, no, si alguien está por ahí entre medias haciendo otras cosas. No tengo ese control y tengo un nivel de detalle intermedio, ¿no? Pues porque estoy haciendo una exposición verbal, pero estoy apoyándome en algo escrito, con lo cual tengo un nivel de detalle que puede ser, pues, medio alto, vamos a decir, ¿vale? Así que eso es importante saber, ¿no? A dónde nos vamos a referir. Bueno, y luego siempre, pues como decía por aquí, es importante saber que, como decía, en el ámbito del BI, siempre vamos a tener la premisa del menos es más, ¿vale? Si recordáis que siempre decíamos, que esto es lo que hablábamos cuando decíamos con Kaplan y Norton, ¿no? Que nos decía que un dashboard tenía que tener pocos KPIs. Pues siempre tenemos que intentar hacer ese ejercicio de concentración, o sea, de no representar datos por representarlos, intentar conseguir que sean lo más representativos, que las narrativas sean lo más precisas y con menos verborrea posible. Siempre tenemos que intentar eso, ¿no? Como nos decía por aquí Pascal, fijaros, el problema es que esto a veces es difícil de conseguir. Nos decía Pascal, habría escrito una carta más corta, pero no tenía tiempo.
O sea, esto nos viene a decir lo complejo que a veces es realmente resumir, ¿no? A veces el hecho de resumir es realmente un reto. Y eso es lo que tenemos que intentar cuando estamos en un ámbito de negocio, ¿no? El ser concretos, el ser, respetuosos también con el tiempo, ¿no? De quien lo va a consumir y a la vez ofrecer una información que sea densa, que sea completa, pero que tampoco requiera un gran esfuerzo para ser comprendida. Bueno, dicho eso, fijaros, aquí os proponía un mini ejemplo, o sea, un mini ejercicio para quien quiera para el próximo día, ¿vale? Esto es voluntario. Le pongo aquí la V de voluntario, que no nos equivoquemos. Pero por si alguien lo quiere hacer. Yo aquí os proponía una cuestión, es que con lo que estamos viendo hoy y con lo que vamos a ver ahora después sobre, bueno, pues buenas prácticas a la hora de representar datos con un objetivo de negocio, vamos a decir, os propongo un pequeño ejercicio para quien quiera hacerlo. Con la idea de que lo haga luego en casa y si quieren el próximo día, pues me lo pueda explicar, lo pueda explicar a los compañeros y lo pongamos en común. Lo que os propongo es que aquí os cuente una situación que ocurrió de verdad, yo esto lo conozco, que ocurrió, y os propongo que os pongáis en el rol del profesor que fue responsable de esta iniciativa y que intentéis hacer una representación gráfica de datos. Un cuadro de mandos, unos KPIs, etc. Os cuento la historia de qué estoy hablando. La historia es que, bueno, algo que sucedía en un instituto de enseñanza secundaria obligatoria, en esos años de tercero, cuarto, de la ESO, de primero de bachillerato, segundo de bachillerato, se observaba algo todos los cursos. Se observaba, pues que, bueno, ocurría pues que cuando llegaban los alumnos a un determinado curso, creo que era algo así como primero de bachillerato, pues sucedía, o bueno, tercero de la ESO, no sé, el curso que fuera, da igual, en un curso determinado sucedía que había una asignatura que era matemáticas, ¿vale? Y era como las matemáticas difíciles, vamos a decir. Yo, por lo menos cuando estudiaba, había como unas matemáticas más sencillas y otras matemáticas más complicadas. Bueno, el caso es que algo que ocurría en ese instituto es que cuando llegaban los alumnos a ese curso en el que se veían las matemáticas ya complicadas, pues muchos alumnos llegaban con una sensación o con unas premisas muy negativas respecto a qué iban a ver en esa asignatura y el esfuerzo que les iba a costar. Es decir, los alumnos llegaban como desmotivados, venían diciendo, pues bueno, esta asignatura va a ser horrible, va a ser muy complicada, esto no va a valer para nada, ¿por qué tenemos que pasar por este suplicio? Ahora nos van a suspender, nos va a quitar mucho tiempo del resto de asignaturas. Llegaban con ese tipo de premisas en mente, con mucho rechazo preconcebido. Entonces, a un profesor se le ocurrió una idea y dijo, mira, yo creo que esto está ocurriendo porque en los años anteriores los alumnos van forjando una idea errónea de cómo va a ser esa asignatura y creo que se podría resolver ese problema si en el año anterior a tener que cursar esa asignatura, se hiciese una especie como de curso cero o seminario, como fuera, en el que durante un día a los alumnos que quisieran se les diese pues unas horas de acercamiento, digamos, a la materia, ¿vale? Se les explicara pues qué es lo que van a ver en el curso siguiente, para qué van a servir esas matemáticas que van a ver, a qué se van a enfrentar, qué ejemplos o qué problemas reales son los que se pueden resolver con esas matemáticas que van a ver en ese curso, ¿vale? Como para acercarles a las matemáticas, pero sin realmente todavía llegar a cursarlas. Bueno, pues esto fue un experimento que se realizó en ese instituto. Hubo un profesor que fue el encargado de liderar este proyecto y lo que observó fue que, efectivamente, esto tuvo un impacto muy positivo. Se observó, pues, que los alumnos, bueno, por aquí dicen unos datos, pues que los alumnos llegaban con una idea muy mala antes a la asignatura y los alumnos que participaban en este experimento, pues, al año siguiente, cuando cursaban la asignatura, llegaban con una percepción mucho más positiva e incluso obtenían mejores calificaciones en la asignatura que aquellos que no habían cursado ese curso cero, vamos a decir, ese acercamiento. Bueno, entonces, lo que os propongo es lo siguiente. Os propongo que os pongáis en el rol de ese profesor, que os imaginéis que vosotros habéis sido ese profesor que ha liderado esa iniciativa, que ha funcionado con éxito. Y que os imaginéis que queréis llegar a convencer a la dirección del instituto, de que ese experimento ha sido excelente porque ha obtenido unos datos, unos valores, unos resultados muy buenos y que debería implantarse como algo
de serie, vamos a decir, ¿vale? O sea, no como un experimento aislado que se ha hecho un año y adiós, sino que quisierais convencer de que eso realmente es algo importante, que debe hacerse todos los años y que debe fomentarse mucho más, quizá para otras materias también que generan cierto rechazo, a lo mejor como la química o la física o tal, para conseguir mejorar la experiencia y el nivel de compromiso de los alumnos, ¿vale? Entonces, os propongo que os pongáis en ese rol de ese profesor que tiene esa misión, que es convencer a la dirección, pero lo va a convencer no con verborrea, sino lo va a convencer pues con una especie de cuadro de mandos o con unos KPIs o con una infografía, como queramos llamarlo, que represente pues el éxito que ha tenido el proyecto y lo bueno que sería implantarlo de manera formal. Os podéis inventar los datos como queráis, ¿vale? Por aquí dice algo de un 40%, 70%, podéis inventar los datos que queráis, porque el instituto tenía 1000 alumnos, que participaron 200, que de esos 200, pues 190 hicieron el seminario realmente, que de esos el 80% pues mejoraron su calificación. Imaginaos los datos tal y como queráis, esto es absolutamente ficticio. Lo que me interesaría sería eso, que os pongáis en ese rol y que veamos pues qué tipo de gráficos elegís, cómo hacéis quizá la narrativa, ¿vale? ¿Cómo defenderíais eso basándose en datos y eligiendo los más adecuados o los más representativos, los más sencillos, teniendo en cuenta que la audiencia será esa, será un profesor, será el director, digamos, del instituto, ¿vale? Entonces, os propongo que quienes quieran, pues que hagáis esa labor. Podéis hacerlo sobre un cuadro de mandos con Power BI, con cualquier otra cosa, con lo que os apetezca, ¿vale? Y en el próximo día, quien lo haga, pues me lo enseña y ya digo, yo puedo hacer el rol de que yo soy el director del instituto y me lo enseñáis para ver cómo lo vemos. Y creamos aquí un poco de conversación sobre eso. Ya digo, es voluntario, para quien quiera, pero hombre, pues está bien si queréis hacerlo. Bueno, y dicho eso, pues nada, vamos a pasar a este otro punto, que se llama el centro gráfico adecuado. Este es el único que vamos a pasar un poquito rápido, porque es el que puede tener más solapamiento con lo que habéis visto en la asignatura de visualización. Y lo último que yo quería en esta sesión de hoy es que hubiese ningún tipo de solapamiento. Así es que, como esto sí entiendo que lo podéis haber visto más, lo voy a pasar en 5 minutos para que no haya solapamiento, ¿vale? Pero bueno, me ha parecido que era bueno también poner aquí este tipo de estas slides. Nada, simplemente os quería decir que ya sabemos, pues que a veces ver qué tipo de gráfico elegir puede ser complicado. Y yo aquí os ponía, bueno, os pongo por aquí una página web que se llama David Project, que es interesante porque tiene una colección muy grande de diferentes representaciones gráficas que a veces nos puede venir bien pues para tomar ideas. A veces queremos hacer una representación de algún valor y decimos, ¿y qué tipo de gráfico elegimos? Pues esta página a veces está bien para ver gráficos que a lo mejor a veces no son los más cotidianos. Estamos muy acostumbrados a generar barras apiladas, yo qué sé, círculos, anillos, pero hay otros que a veces no vemos tanto. Entonces os lo recomiendo. Bueno, lo que mostraba por aquí es que ¿qué tipo de gráficos son los más habituales en un ámbito de BI? ¿Vale? No digo en otros ámbitos, en un ámbito de BI para cuadros de mandos, etcétera. Pues fijaros, ya sabemos, el más habitual quizás sean los KPI simples, o lo que es el texto simple, o lo que llamamos tarjeta en el ámbito de Power BI, ¿no? Pues cosas de este estilo, ¿no? Muestra el número de usuarios, de incidencia, lo que sea, ¿no? Estos son los más habituales. Las tablas también son muy habituales, ¿vale? Los mapas de calor a veces también son bastante utilizados. Bueno, ya digo que esto lo paso un poquito por encima. Gráficos de dispersión. Esto también a veces no es lo más habitual en el ámbito de BI, pero ya sabéis que a veces también esto lo utilizamos bastante para buscar posibles correlaciones, ¿no? Cuando vemos algo así muy disperso, pues aquí esto parece que no hay correlación entre esta variable y esta otra, ¿no? Sabéis, sin embargo, cuando tenemos un gráfico y vemos colecciones de puntos más de este estilo, así como alineadas en el eje X igual a Y, vamos a decir, que podemos pasar por aquí una gráfica con una pendiente mayor de 0,7, ¿vale? Cuando tenemos cosas así sí podemos hablar de que hay posibles correlaciones, ¿no? Bueno, esto se utiliza a veces también. Gráficos de líneas son los más habituales. Con las líneas, simplemente os quería señalar que a veces tenemos que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado con las líneas porque según cómo representemos y cómo tengamos, digamos, las filas y las columnas, podemos estar representando cosas diferentes y cosas que sean más útiles o menos. Fijaros, esto es un gráfico que me parece interesante. Aquí vemos, aquí se muestra el número de lectores que ha habido durante una serie de años, 2015, 16 y 17, en diferentes periódicos nacionales de aquí de España, ¿vale? Quizá de los 3 con mayor cuota de lectores. El País, El Mundo y El Confidencial. Bueno, pues fijaros, la cuestión, lo que quería representar es lo diferente que es
la información que se muestra según cómo mostremos las filas y las columnas. Aquí hemos transpuesto filas y columnas de aquí a aquí, ¿lo veis? Pero fijaros, este gráfico, por lo que representa, es algo un poco raro. O sea, yo no sé si esto es lo que más habitualmente querríamos. ¿Veis? A mí me dicen que tengo datos de número de lectores de cada uno de los periódicos en esos 3 años. A mí parece que lo que me pide más el cuerpo es querer ver un gráfico en el que vea pues, la evolución que yo he tenido cada año, ¿no? Pero fijaros, si lo podemos ver de esta manera, pues aquí lo que vemos es algo como, aquí estamos viendo que cada color, o sea, cada línea es un año y cada uno de los puntos es un periódico. Esto es una representación que puede ser útil, pero no es quizá la más habitual. O sea, esto nos muestra algo como que yo, que sé, pues que en el año 2015, no sé qué vemos aquí, como que en el año 2015 pues estaban todos parecidos, ¿no? Que en el 16 aquí este pico. Es algo un poco difícil de interpretar, ¿no? Una representación mucho más natural quizás sería esta, en la que vemos, claro, que cada línea es un periódico. ¿Y qué podemos? Pues aquí tenemos conclusiones rápidas, ¿no? Vemos que parece, mira, que el Mundo y el Confidencial, perdón, que el País y el Confidencial pues tienen líneas muy parecidas, ¿no? El País siempre pues un poco por encima del Confidencial y el Mundo pues parece que tiene un comportamiento aquí muy variable, ¿no? Parece que aquí en el año 2015 estaba más o menos en la media de todos, en el 17 está por encima y aquí hubo un pico un poco extraño. Habría que ver qué pasó aquí, ¿vale? A lo mejor fue aquí cuando se lanzó la prensa digital o no sé muy bien qué sucedería en el 2016, pero aquí se ve pues una diferencia clara. Ya digo, aquí sin embargo, con la gráfica anterior es un poco extraño. Bueno, luego se utilizan también muchos gráficos de este estilo, ¿no? Gráficos dependientes. Pues esto también se utiliza mucho para ver cómo han evolucionado ciertos factores con el tiempo. Es el gráfico típico, ¿no? Que muchas veces se pregunta, oye, ¿cuáles son los factores que más preocupan a los españoles a día de hoy? Y a lo mejor en el 2024 decían, pues, el paro, luego la vivienda, luego el panorama político y el no sé qué. Y luego en el 2026, pues a lo mejor vemos que lo que está en el top, pues son las guerras, el no sé qué, no sé cuántos. Y así ves, pues cómo cambia, ¿no? Fijaos, aquí la cultura importa un 80%, aquí pasa a valer un 96%. Suele estar muy bien para ver eso, cómo diferentes factores evolucionan con el tiempo. Por supuesto, luego las barras, ¿no? Las más normales. Ese es el gráfico quizá más clásico. Barras simples o multiseries. Claro, aquí según vamos añadiendo más series, vamos añadiendo más riqueza y también más complejidad, ¿no? Barras apiladas para ver la composición de cada una de las líneas. Pues, bueno, pues estos son ventas de teléfonos, ventas de tal. Pues vemos aquí por gamas, por precios, etcétera. Gráficos de cascada. Este también es a veces utilizado. Es curioso, ¿no? Pues para ver también evoluciones. Y luego ya, pues nada, gráficos de barras horizontales, que esto sería igual que hemos visto las de verticales, con posibles barras multiseries para ver pues, diferentes categorías. Y por último, pues ya digo, el que a mí no me suele gustar demasiado, que es el de áreas, que no me suele gustar demasiado no por nada personal, sino porque no suelen representar muy bien pues el valor que están mostrando. O sea, yo aquí, por ejemplo, lo que os digo, estos dos barras, estos dos cuadros me parecen casi iguales. Y sin embargo hay una diferencia de un 10%, ¿no? Y no veo gran diferencia. O este no veo yo que es, yo qué sé, pues no sé cuánto es, varias veces más grande, ¿no? Más del doble de grande. Entonces, casi me aporta más el valor que la propia representación. Y eso, pues no suele ser muy bueno, ¿no? Cuando un gráfico te tiene que reflejar más en el valor que en la representación, pues ¿qué aporta, no? En cualquier caso, lo que os quería decir es que cuando tengamos que hacer una representación gráfica, siempre vamos a tener que estar luchando con esta rueda de tensiones. Esto es lo que se llama la rueda de tensiones de Alberto Cairo, ¿vale? Que es también bastante famosa, bastante conocida. Lo que nos representa es que, como digo, siempre vamos a tener que estar luchando en diferentes tensiones y buscar el punto de equilibrio. Fijaos, siempre estaremos pensando en qué queremos. Incluir un gráfico, un KPI, un lo que sea, una representación que sea abstracta o que sea figurativa, ¿vale? O sea, que sea algo abstracto, que sea realmente algo que aporte, que sea concreto. O, por ejemplo, que aporte funcionalidad o decoración. Decoración es, por ejemplo, lo que vemos antes cuando vemos la hoja de la marihuana. Pues eso es una decoración, no aporta valor numérico, pero a lo mejor, ¿qué queremos? ¿Utilizar ese espacio de la hoja de la marihuana que no aporta un valor numérico? ¿O utilizar a lo mejor ese espacio para haber metido otro subgráfico ahí más funcional? ¿Vale? La historia es que si elegimos los elementos de aquí arriba, podamos estar construyendo una representación más compleja, más profunda, más difícil de interpretar, pero con más valor, vamos a decir, ¿no? Y si nos quedamos en las líneas de aquí abajo,
lo que estamos haciendo es generar representaciones más sencillas de entender, pero también más superficiales, es decir, con menos profundidad del DAC, vamos a decir, ¿vale? Densidad versus claridad. Pues bueno, pues imaginaros, ¿no? Si tenemos gráficos que tengan un montón de series, un montón de líneas, o algo más sencillo, que aporte menos profundidad, ¿no? Multidimensionalidad o dimensionalidad. Pues lo que decíamos, ¿no? Esto es, yo qué sé, este es mucho más sencillo de entender este gráfico que este otro, pero claro, el valor que aporta puede ser distinto también, ¿no? Originalidad versus familiaridad. Pues claro, es muy diferente si yo hago un dashboard entero solamente con gráficos de barras, eso es muy familiar, todos entendemos los gráficos de barras, así yo aquí a lo mejor incluyo pues gráficos de tipo rosas, scatter, de diferentes maneras, ¿no? Que son más novedosos, pero también son más difíciles de entender. O novedad versus redundancia, es decir, si yo en mi propio dashboard tengo a lo mejor dos KPIs que más o menos representan lo mismo, o si todos son absolutamente de cosas diferentes, ¿no? Pues eso también es, pues va a ser diferente, ¿no? Si estamos en la novedad, pues va a ser más complejo, pero normalmente más profundo, y si lo metemos en redundancia, pues bueno, pues estamos aportando menos valor numérico y por tanto más sencillez también a la hora de entenderlo, ¿vale? Y bueno, y ahora ya por último, pues nada, pasamos a ejemplos pues de representaciones que deberíamos tratar de evitar, ¿no? Porque a veces son confusos o no están muy bien. Fijaos, el primero, este es uno que también viene del ámbito político y también fue muy comentado. Este fue, bueno, de una época en la que aquí en España se empezaron a estilar, se empezó a llevar a hacer debates políticos de las principales fuerzas políticas representadas por cada una de las fuerzas por un miembro en televisión y de manera, vamos a decir, concurrente. Los 4 partidos más votados, pues entre ellos, cada uno con su líder, interviniendo y enfrentándose unos a otros, porque al final lo que hacen es enfrentarse unos a otros. Pero bueno, entonces lo digo como es. Sí, dice María José, dice una duda sobre el punto anterior. Dime, María José. Sí, sí. Antes de que vaya con eso. Dice, no sé si has dicho si son incompatibles los que están unidos. Lo que digo es que no es que sean incompatibles. A ver, la idea, dice, tú eliges uno, no puedes elegir el otro. Lo que digo es que tú vas a elegir, vas a tener que estar siempre viendo el punto en el que te quedas. O sea, tienes que saber, por ejemplo, este par de fuerzas, ¿vale? Novedad y redundancia. Pues tú tendrás que elegir si lo que tú tendrás que ver si cuando estás componiendo tu dashboard estás tendiendo a elegir en todo momento pues elementos que no sean redundantes, que no representen más o menos siempre la misma información, o si tu filosofía está siendo hacer que cada gráfico sea muy diferente, muy distinto, muy novedoso, ¿vale? Estarás en un punto en el que a lo mejor estás aquí, o estás en un punto intermedio, ¿vale? Pero tendrás que estar, son digamos que filosofías que están enfrentadas, o estás más en un ámbito o estás más en otro. Y lo que tienes que saber al final es que si has elegido en todo momento, pues estar más en el lado, en estos puntos, los que están más hacia la izquierda, pues vas que elegir valores que estén más por aquí, pues vas a estar haciendo, por tanto, una representación más compleja y más profunda que si estuvieses eligiendo, pues eso, estar más cerca, digamos, de lo que representan estos valores que vemos por aquí abajo, ¿vale? O sea, no es que sea compatible o incompatible, es más bien que, bueno, tú tienes que saber si vas a estar eligiendo representar gráficos, por ejemplo, muy densos o muy claros. Tienes que saber que si estás yéndotelos muy claros, pues estás aportando poco valor, pero mayor sencillez, y si todo momento estás eligiendo gráficos muy densos, pues estás yéndote a que al final generarás algo pues muy complejo, muy profundo. Entonces tendrás que ser tú soberano a la hora de decidir, o soberana a la hora de decidir qué es lo que prefieres, algo muy complejo, muy denso, o algo más sencillo y más decorativo. Esto es un poco la idea. Vale, genial. Bueno, pues esa es la idea. Pues nada, como veníamos con el ejemplo, os decía que este fue un gráfico que también fue tuvo bastante repercusión y fue muy analizado. Esto es un gráfico que, bueno, pues que mostraba pues el líder de una fuerza política y quería de alguna manera representar pues que mientras que había estado una determinada fuerza política, pues las cosas habían ido bien, ¿no? Porque esto la gráfica iba hacia arriba, y luego que las cosas, cuando había habido por aquí un cambio político, las cosas iban mal. Esa era básicamente su intención, ¿no?
aquí se supone que un cambio político, ¿no? Esto era cuando estaba aquí el partido de una determinada ideología, y aquí se supone que hay unas elecciones, cambia, y aquí vemos que luego la cosa empieza a torcerse. Se puede entender, yo supongo que la lectura que diría es que durante estos años, pues todavía continuaba bien la cosa por la inercia, ¿no? De lo bien que lo habían hecho los del partido anterior. Pero luego ya, cuando estos empiezan a tomar posesión, pues la cosa empieza a torcerse y ya empezamos todo hacia abajo. Bueno, en cualquier caso, ya digo, sin ningún tipo de valoración de si esto fue así o no, porque, bueno, del partido político que hubiera, ¿no? Esto da exactamente igual. Lo que quiero representar es que, fijaos, este gráfico fue muy criticado porque tenía ciertos elementos un poco cuestionables. Más allá de que fuese o no verdad, ¿eh? A lo mejor resulta que sí era así, que ese partido político que había aquí lo hacía fatal y esto hizo que las cosas se torcieran y esto lo hacía muy bien, ¿eh? Que no lo sé. Además, de hecho, ni sé qué partido político era uno u otro, se queda igual. Pero bueno, en cualquier caso, si vemos este gráfico, pues ya os digo que aquí hay diferentes cosas un tanto cuestionables. ¿Qué cosas aquí curiosas veis en este gráfico? Si yo lo represento tal cual, sin ninguna connotación política. ¿Qué cosas curiosas os parece que tiene este gráfico? ¿Os parece que es un gráfico muy formal o no? ¿O vemos alguna errata, alguna cosa extraña? Dice contratación indefinida, y aquí algo que sube mucho y luego baja y hay unos meses. ¿Es un gráfico muy formal esto o no? ¿O qué pinta tiene? No sabemos qué representan, ¿no? Estos son miles, millones, porcentaje. Tampoco sabemos dónde está el origen, ¿vale? Tiene el eje de las X, no sabemos el eje de las Y, no sabemos si estos son cientos, miles, millones, ¿qué son? Y luego tenemos una cosa extraña, ¿no? Esta línea por aquí abajo, este palo, esto es una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, pues efectivamente, este gráfico tiene varios problemas. Fijaros, esto, hombre, no sé, lo primero es que no sabemos si son cientos, miles o qué, ¿no? O sea, esta línea faltaría. Y luego lo que decía, esto por aquí negativo, esto es una cosa muy rara, ¿no? Este gráfico podía perfectamente haberse comprimido un poco y yo qué sé, yo entiendo que esto sí lo ponían de esta manera para enfatizar que esto ya era un desastre. Pero ya sabe que es un desastre igualmente si lo pones por encima de la línea, ¿no? No hace falta eso, ponerlo así de esa manera. Es una cosa extraña, ¿vale? No está muy bien. Pero luego es que, fijaos, lo más extraño del todo es que yo esto si lo veo así directamente diría, bueno, estos serán, pues no sé, pues miles de empleos que se crean, pues a lo mejor estos son los empleos que se han ido creando, pues aquí se crea mucho empleo y aquí pues se reduce, no lo sé, ¿no? O qué es. Y no sabemos si son miles, millones, lo que sea. Pero fijaros, es que ni siquiera es eso, lo que representaba realmente es la diferencia interanual a nivel de cada mes. O sea, fijaros, este punto, que no sé qué será, si esto es un 2, es un 8, es un 1000, lo que sea, eso representa, realmente no es un valor numérico, no son miles de empleos ni millones, ni qué. Esto realmente es la diferencia, no sé si de modo porcentual o a nivel numérico, absoluto, entre cómo estaban las cosas en enero de 2018 versus enero de 2017. O sea, fijaros, esto es una cosa súper rara, o sea, ¿esto qué es? O sea, cuanto más alto esté ese valor, pues más es que se ha destruido el empleo o qué. O sea, no es, la evolución es del mes respecto al mismo mes del año anterior. Esto, no sé, esto es una cosa súper rara, ¿no? O sea, cuesta eso pensarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Que esté alto, que esté bajo? Que esté alto mejor, ¿no? Y luego al contrario. No lo sé, pero esto es raro. O sea, si queremos representar realmente eso, pues no sé, vamos a haber dicho diferencia interanual a nivel mensual, a nivel de, no sé, en porcentaje o en miles de empleados o en miles de empleos creados en diferentes periodos. Yo qué sé, ¿no? Pero el título este es súper raro. Esto es una cosa muy difícil de entender, ¿no? O sea, no sé, pues estas cosas extrañas que a veces se ven, ¿no? O, por ejemplo, fijaros, este también es súper raro. Y además este sí que, yo creo que es un... A ver, aquí está claro que parece que se ha intentado hacer una representación que favorezca, ¿no? O que permita entender que aquí las cosas iban bien y luego aquí las cosas van mal. Bueno, se entiende que ese es el objetivo y puede ser entendible y comprensible que sea así. Este, sin embargo, yo creo que es fruto más de un error, porque lo que representa es un poco extraño, sobre todo teniendo en cuenta pues la línea editorial de este periódico. El ABC es un periódico un periódico nacional español de una gran tirada, un alto número de lectores, pero es conocido y el propio ABC lo dice, es un periódico pues de derechas o centro derecha, vamos a decir, ¿no?
Entonces, tomando en cuenta eso, no parece muy lógico lo que trata aquí de representar porque casi perjudica lo que debería defender su línea editorial. O sea, esto, fijaros, esto muestra unos lapiceros y lo que representa es la intención de votos. Estos eran pues algunos tipos de encuesta que se había hecho previo a unas elecciones, y lo que está mal hecho es la altura de los lápices versus lo que realmente representan sus valores. O sea, fijaros, esto lo que viene a decir, lo que representa es, pues mira, que se esperaba que el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha, pues tuviese un número pues de entre 118 y 121 de intención de voto, ¿no? Podemos, que es un partido de izquierda, pues de entre 88 y 92. PSOE, que es de centro-izquierda, pues de 78 a 80, y Ciudadanos, que es, bueno, de centro, bueno, aquí ha habido unos pocos cambios, centro-derecha, centro-izquierda, no lo tengo yo muy claro, pero bueno, por Ciudadanos, es un partido ahí más intermedio, pues de entre 38 y 39. En cualquier caso, lo que sucede es que estos lápices no están correctamente escalados. Realmente la altura de los lápices, si tomamos que este valor estuviese bien, el lápiz este, realmente morado, que es de izquierdas, hemos dicho, lo han hecho más largo de lo que tenía que ser. O sea, este lapicero realmente lo que está representando es como si Podemos fuese a tener 98, cuando realmente tenía, lo que dicen las encuestas, entre 88 y 92. O sea, han hecho el lapicero de Podemos y el lapicero del PSOE, que son de izquierda y centro-izquierda, los han hecho más grandes de lo que realmente son. Y Ciudadanos, que podría considerarse que está más cercano al Partido Popular que estos dos de aquí, lo han hecho más pequeño. O sea, han hecho casi lo contrario de lo que sería esperable de un periódico como este. O sea, yo quiero entender que es una errata porque no tiene mucho sentido considerando la línea editorial, ¿no? Poner que los partidos más diferentes a su línea editorial van a tener mayor número de votantes. Entiendo que es una errata. Pero a veces ocurren estas cosas, ¿no? O fijaros, este también es muy bueno. Este, bueno, es un gráfico que representa participación en cargos ejecutivos de los principales partidos políticos. Bueno, lo que muestra es el porcentaje de hombres y de mujeres que hay en cada uno de los partidos políticos. Y aquí vemos el Partido Popular, pues 66 hombres, 34 mujeres, el PSOE, pues aquí tal. Bueno, pero lo que vemos es que esto está todo mal. O sea, fijaos la escala donde está. O sea, todos los han puesto como que están por aquí, entre el 10 y el 30 y no sé qué por ciento. O sea, esta línea no tendría que estar aquí, esta línea tendría que estar, pues, por aquí, ¿no? Y la línea otra. O sea, han puesto mal la escala y hacen que todos estén aquí como súper igualados. No se ve bien la cosa, ¿no? O sea, esto está mal. O sea, claramente la escala está mal, ¿no? O luego, fijaros, este es súper gracioso. Dice, Andalucía sigue ganando empresas por cuarto año. Y dice, fijaros, dice, el número de empresas que había en Andalucía en cada año. Dice, en el 2009, 12.800 empresas. En el 2010, 12.500. Claro, ha habido muy poca diferencia, ¿no? Han bajado, pues, como 300 empresas y la línea está aquí sigue igual. Aquí ha pasado de 12.500 a 14.000, o sea, han subido 1.500, ¿vale? Y la línea ha subido un poquito. Aquí la línea solamente sube 500, está que sigue igual. Aquí baja 1.000 y está casi que lo mismo. Pero fijaros, ¿cómo puede ser que de aquí a aquí, que cambian 100 empresas y hay este salto? O sea, aquí ponemos todo este salto por 100 empresas que ha habido de cambio y aquí, sin embargo, ha habido 1.500 y los hemos dejado que siga igual. O sea, esto está claramente mal, ¿no? O sea, supongo que querrán representar que ha habido un cambio muy importante, pero el cambio ha sido mínimo, ¿no? O sea, no sé, esto que ha sido una cosa un poco extraña, ¿no? Habría que ver qué ha pasado ahí, ¿no? O luego, fijaros, este siguiente. Este también es extraño. Este es que se hace difícil de leer. Dice, en 2017 un estudio mostraba que el número de usuarios de Internet era entre 3.750. Esa cifra ha aumentado hasta los 4.000 millones. Nada menos que un 52% de la población. De ellos, 5.130 y tantos, el 68%. Esta frase es rarísima de entender, ¿no? O sea, el 53% de ellos, 5 tal, el 68%. Esto no está bien, o sea, parece que hay mucho más habitantes en el mundo, ¿no? O sea, no sé, esto es una cosa súper rara, no está bien descrita, ¿no? No se entiende eso que está diciendo. O, fijaos, este último, que este fue súper mediático. De hecho, esto es curioso porque este fue generado por Reuters, que es una agencia de noticias muy reputada a nivel mundial. Y fijaros aquí qué liada de gráfico la que hicieron. Este fue muy comentado y, de hecho, Reuters incluso tuvo que hasta publicar luego y pedir perdón por este gráfico que hizo, porque además es
aparte de que está hecho al revés, encima el color que han elegido pues no es que sea más acertado. Dice el número de asesinatos, ¿no? En Florida. Y veis que es que lo que sucede es que la escala está puesta pues al revés, o sea, 873, o sea, según va aumentando, o sea, va aumentando hacia arriba y va reduciéndose el valor hacia abajo, o sea, es como al revés. Y parece que cuanto más alto, quizá mejor, no sé. Y luego encima esto en rojo, que es como, no sé, asesinatos, aquí la sangre, no sé, una cosa horrible, o sea, es cuanto más alto, en realidad más bajo y encima el rojo aquí de la sangre, no sé. Esto fue una cosa como muy, muy horrible, ¿no? Lo que pintaron aquí. Te digo que Reuters tuvo que hacer luego un comunicado y pedir disculpas por esta representación. ¿Vale? Y luego, fijaos, estos dos son muy parecidos. Este o este siguiente, me saltó una. Estos son muy parecidos. Dice, porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 12 años. Perdón, en los últimos 12 meses. Y aquí viene 2010, 11, 12 y 13. Hombre, ¿cómo dices en los últimos 12 meses? Habría que decir en los últimos 4 años, ¿no? Porque dices en los últimos 12 meses. O en este es exactamente igual. Dice, Ecuador en cifras. Dice, porcentaje de personas que han utilizado Internet en los últimos 12 meses. Bueno, serán los últimos 4 años, ¿no? Sí, es verdad que un año son 12 meses, pero esto es una cosa muy rara, ¿no? Una cosa muy rara. O bueno, y ya para terminar este último, fijaros, os propongo que miréis este y me digáis a ver qué os parece. Este se ha sacado del INE, ¿vale? O sea, del Instituto Nacional de Estadística, de aquí de España. Y dice, fijaros, dice, población que tiene España de más de 15 años. Dice, en España hay 39.500.000 personas con más de 15 años. Y dice, de esos, el 65% viaja. De los que viajan, el 61% son mujeres, el 49% son hombres. Y viajan, pues los que viajan a nivel nacional, por aquí el 60 y tantos por ciento, fuera son el 20 y tantos, por Europa, por otros lugares del mundo el 8%. ¿Por qué viajan? Pues por negocios, por temas, no, perdón, por grupos de edad, por los que van en familia, los que van en pareja, los que van pues con sus hijos, solos, con personas mayores, ¿vale? Y luego dice, y el 34% no viaja. Y aquí vemos pues, representados los que menos viajan. Pues mira, los que menos viajan pues, son quizá los que más en costa están, ¿no? Pues los andaluces, los gallegos, bueno, quizá porque tienen el mar ahí más cerca y pues a lo mejor viajan menos. No sé. ¿Por qué no viajan? Y aquí explica pues, por cuestiones económicas, por cuestiones monetarias, por cuestiones familiares, por lo que sea. Pero claro, esto, ¿qué tal nos parece esta representación? Tiene muchos datos, ¿eh? O sea, yo creo que hay un buen compromiso en cuanto a figuración, ¿no? Y decoración y datos, porque es un poco como lo que pasaba con los osos, ¿no? Como lo que veíamos de los osos de antes. Tiene bastantes dibujitos, pero aporta bastantes datos, ¿no? Aporta bastantes datos. O sea, desde ese punto de vista está bien. Pero ¿no le veis esto algo extraño? ¿No le veis algo extraño? O sea, yo creo que está bien, pero ¿le vemos algo extraño? ¿O os parece que esto se lee así de una manera natural y de una manera normal? Bueno, a lo mejor es un poco personal, pero yo os digo, a mí esto me parece un poco extraño porque ¿cómo se lee esto? O sea, ¿cómo lees tú esta información? Me cuesta ver el orden, dice Jesús. Efectivamente, Jesús. O sea, el tema está en que, ¿cómo vas leyendo esto? O sea, ¿en zigzag o qué? O sea, primero ves todos los que hay, luego habla de los que viaja, luego de los que viaja. O sea, esto está pensado como para que lo vayas leyendo así, ¿no? O sea, como en zigzag. Primero lees los que hay en España, luego los que viajan como son, según la edad, según los ingresos, y luego ya se va a los que no viajan. Y los que no viajan, ¿por qué no viajan? Ostras, esto es una cosa súper rara. Esto tiene toda la pinta de que esto se pensó como si fuesen hojas de un libro, ¿no? Esto era la primera hoja, la segunda, la tercera, y lo que han hecho es que las han unido, pues aquí sin mucho criterio, ¿no? Como si se leyera como en zigzag. A mí me hubiese parecido mucho más normal, yo qué sé, pues una infografía de este estilo, que dijera aquí arriba, pues aquí los datos generales, ¿vale? Aquí estaría lo general, de cuántos habitantes hay en España, tal cual. Y luego aquí 2 secciones, pues esto que sean los que viajan y esto los que no viajan. Y aquí ya pones todo lo que quieras, pones aquí todos los gráficos y todas las cosas que tú quieras. O sea, aquí arriba el general y luego ponlo así, los que viajen y los que no viajen. No esta cosa rara que han hecho de hacerlo como en zigzag, ¿no? Me parece a mí.
Entonces, bueno, también a veces, ya digo, hay que tener cuidado con cómo se muestra la información, que tengo una lectura y un orden normal. ¿Vale? Y bueno, pues con esto tenemos todo. Esto es lo que os quería mostrar hoy. Así que nada, no sé si alguna cosa que comentar, alguna cuestión, pero es lo que tenemos para hoy. ¿Vale? Así que, bueno, pues nada, si todo ok, pues por mi parte no tenía mucho más. Recordaros solamente lo que os dije, recordad que el jueves tendremos esta sesión un poco especial para el tema de lo del foro, ¿vale? Así que si podéis preparar ya alguna cosita que podamos ver, pues bien. Si no, pues nada, que ya digo que es voluntario, pero vamos, que esa sesión la dedicaremos a ello, ¿vale? Pues nada más. Si no me equivoco, mañana tenemos descanso, ¿no? Mañana no tenemos clase, así que, bueno, pues deciros solamente que, pues que descanséis, daros las gracias y, bueno, pues que paséis muy buen día y nos vemos entonces el jueves, ¿vale? Que se dé muy bien. Hablamos. Hasta luego.